las noticias, lo revisábamos anteriormente, pero queremos seguir conversando de esta situación complicada que se está viviendo en Gaza. Este jueves el ejército israelí ordenó a la población del norte desplazarse de manera inmediata para una nueva ofensiva. En tanto, Naciones Unidas además confirmó que 198 camiones de ayuda han entrado a la franja. Del futuro de los palestinos, de las reacciones en Estados Unidos por la muerte también de los dos funcionarios de la embajada israelí en ese país. Queremos conversar con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está, Chantal? Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Jorge, parece que mientras más el mundo manifiesta preocupación por la situación de Gaza, por las características que han tomado los ataques, más se incrementa la violencia. Y esa amenaza que escuchamos hace algunas semanas en torno a que se iba a desmantelar completa la franja Gaza, ¿cada vez toma más fuerza o estoy equivocado en la apreciación? Parece que cada vez toma más fuerza. Hoy día la situación de Gaza es bastante crítica. Hay una nueva escalada de Israel, una escalada significativa, y eso como que está desbordando un poco los límites que tenía el conflicto hace un mes. ¿Por qué lo digo? Porque la violencia se está saliendo ya de la franja de Gaza. Ya están esos dos muertos en Estados Unidos. Y hoy día empezamos a hablar de una hambruna, y una hambruna es un crimen de guerra. Entonces, hay elementos que empiezan a complicar esto, y por otra parte, pareciera que que Netanyahu está buscando la forma de permanecer en el poder, cosa de evitar los juicios que tiene pendientes al interior de Israel. Entonces, se están juntando demasiadas cosas en este conflicto en Gaza. Exactamente, y lo decías tú, no solo allí, sino que ahora parece que incluso fuera de esas fronteras. Quería preguntarte, Jorge, ¿cuánto hay, con lo que nos enterábamos hoy día, esta orden de desplazamiento, ¿cierto?, hacia el sur de la población gazatí, más de 2 millones de personas? ¿Cuánto se parece o se acerca de alguna manera al plan que Donald Trump tenía para este territorio? A ver, el plan que tenía el presidente Trump era o es, porque en la visita a Medio Oriente dijo que todavía estaba pensando en Gaza y en su plan, era desplazar a los gazatíes a países que los pudieran recibir. Lo que está haciendo Israel hoy día es arrinconar dentro de Gaza a los gazatíes. Entonces, moverlos dentro de Gaza es un desplazamiento que se empieza a considerar casi como una operación de guerra. ¿Por qué? Porque está todo destruido. ¿Por qué? Porque no tienen abastecimiento. Entonces se empieza a aparecer a un concepto que está en el derecho internacional, que es hacer padecer hambre. Y eso es un crimen. Por tanto, la guerra, por eso decía yo, esta guerra empieza a tener un sentido distinto. Hoy día da la sensación, por las declaraciones que hay y por lo que está sucediendo, que los aliados de Israel se empiezan a separar un poquitito porque entramos a los crímenes de guerra. Los civiles no tienen relación con esta guerra. La guerra es Hamás con Israel. Militares los dos, aunque los de Hamás anden de civil. Pero son militares. Pero los civiles que están sufriendo, los niños que están sufriendo, las mujeres que están sufriendo esta hambruna, no están en la guerra. No son parte de la guerra, están fuera de la guerra. Y no los dejan moverse, no los dejan salir. Están encerrados en un espacio donde lo que haga Israel efectivamente les genera un daño enorme. Entonces han cambiado los límites de la guerra, pero el espacio territorial o el espacio geográfico de la guerra sigue siendo el mismo. Además, Jorge, nada garantiza que ese llamado a ir a esa zona le garantice seguridad, porque muchas veces también hemos visto en ataques anteriores que hay efectivamente ofensivas en los lugares donde se ha pedido que avancen. Entonces, la verdad es que no es una medida que les asegure la supervivencia en este caso, o al menos que no sean atacados. Ahora, Jorge, esta presión internacional, el mismo hecho de, hoy día veíamos, José María Alpino, nuestro corresponsal, nos mostraba cómo en el acto de ayer donde mueren estos funcionarios, eran personas que estaban recolectando recursos israelitas para los afectados en Gaza. ¿Esta presión internacional finalmente puede generar algún efecto cuando estos socios se vayan desplazando, como tú nos estás comentando? Lo más probable es que esta presión internacional empiece a desbordar los límites que tenía la guerra. La guerra estaba reducida a Gaza, más las protestas normales que se produjeron en varios países, incluidas las universidades y la reacción de Trump respecto de Harvard y toda esta cosa que sucedió. Pero hoy día ya hay muertos fuera de la franja, ya hay muertos fuera del escenario de la guerra.
Por tanto, sí es probable que la violencia se empiece a manifestar. ¿Y por qué? Porque lo que está buscando Israel es destruir militarmente a Hamás. Pero para destruir militarmente a Hamás, ¿no es cierto?, le tiene que quitar todas las herramientas. Una de esas herramientas es la alimentación de la población, que lo repartía Hamás. Todo lo que entraba a Gaza lo repartía Hamás. Ese era el centro de su poder. Por lo tanto, para quitarle el poder a Hamás y destruirlo militar y políticamente, tiene, comillas, que hacer lo que está haciendo. Pero, por otro lado, si nos ponemos en la vereda del frente, lo que está haciendo es hacer padecer de hambre a las personas. Entonces, esos niveles de violencia se empiezan a multiplicar. Esa falta de apoyo que le tienen que probablemente le van a restar los estados aliados, porque no se pueden sumar a los crímenes de guerra, van a generar que se liberen estas fuerzas como la de Estados Unidos ayer con estas 2 personas muertas, por el solo hecho de ser judíos. Ahí se pierde el control de todo, Chantal, Cristian, porque la violencia empieza a avanzar en lugares donde efectivamente no hay cómo controlarla. Te quería preguntar porque estamos revisando imágenes también de estos camiones, ¿cierto?, que llevan desde alimentos, insumos médicos, hemos sabido, ¿cierto?, de una cantidad que se ha mencionado que pudo entrar y de algo menos de la mitad, que es lo que se sabe acá, ha comenzado a hacer esta entrega. ¿Cuánto más puede resistir Gaza en esta realidad? Ya lo decíamos, la amenaza de la guerra propiamente tal, pero además con esta cifra demoledora que entrega la ONU hace un par de días de la posibilidad de 14.000 guaguitas que podrían morir por falta de alimento. Claro, ese es el problema, no tienes el control. Entonces, en una franja donde entraban 150 camiones diarios de abastecimiento y que hoy día entren 150 después de 2 semanas, no es mucho lo que se puede lograr. Lo que a mí me llama la atención es que ONU haga el anuncio, pero no haga gestiones. ONU debería estar ahí instalando y repartiendo la ayuda. No hay una estructura de ONU más allá de la misión que había, que ya la sacaron. Una estructura de ONU que se haga cargo de apoyar a los refugiados y empezar a cumplir esa tarea de paz que tiene que haber. Por eso que es el discurso que tenía el presidente Trump en su campaña, que estas organizaciones no servían para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ONU no está. Entonces, si no es porque Arabia Saudita, porque Qatar, porque Estados Unidos están haciendo y Egipto están haciendo un esfuerzo para detener un poco la guerra, esto sería una masacre que ni la podríamos imaginar. Y ojalá que efectivamente el presidente Trump pueda meter las manos en esto y empezar a detener esto, porque entramos a una etapa donde la población civil está sufriendo de hambre. Entramos a una etapa donde se están violando las leyes del derecho internacional. Entramos donde la gente se va a morir de hambre. No por la guerra, por supuesto por efecto de la guerra, pero se van a morir de hambre. No por un tiro de la guerra. Y esos que se van a morir de hambre son civiles que no están efectivamente dentro de las operaciones militares. Esa situación es tremendamente grave porque es lo mismo que hacían en los medievales, que rodeaban los castillos hasta que la gente se muriera. Entonces estamos volviendo a una atrocidad, estamos sacando las mayores atrocidades de la guerra. La guerra ya es atroz por sí misma, pero cuando empezamos a hacer este tipo de ataques, efectivamente se nos desborda esa violencia controlada por el derecho y por las operaciones militares que tiene la guerra. Y le sumamos a ello la atención internacional, que sin duda genera el hecho de que hayan ataques fuera de esas fronteras. Así que es un elemento más. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos. Encantado de conversar con ustedes. Igualmente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Regresamos a Valparaíso.